Durante el último tiempo, el mundo ha vivido una serie de cambios como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la crisis del COVID-19. El 2020 y el 2021 serán siempre recordados como un antes y un después en la historia. Un año disruptivo en todo sentido de la palabra. A fines del 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una devastadora noticia. Un virus desconocido que tenía síntomas parecidos a los de un resfriado estaba afectando a un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, en China. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente que el brote de COVID-19 es una pandemia. En respuesta a esto, el presidente Donald Trump de Estados Unidos comenzó a anunciar las restricciones para poder viajar desde Europa hacia Estados Unidos. El 14 de marzo del 2020, Chile entra en fase 3. Al no tener claridad en la trazabilidad de los contagios, el ministerio opta por esta medida. Dentro de ellas, el impedimento de eventos masivos de más de 500 personas, pero actividades como el mall no serían restringidas. Sumado a esto, se declaró la cuarentena obligatoria de todas las personas que llegaran de países como Irán, China, Corea, Japón, Francia, Alemania, España e Italia. El 16 de marzo del 2020, luego de registrar 155 casos de contagiados, el gobierno da inicio a la fase 4, cerrando todas las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país. Esta misma comenzaría a regir a partir del 18 de marzo. Esto fue posterior a que varios países optaran por la misma medida, como Perú y Argentina. Lamentablemente, el 21 de marzo se informó la primera muerte a causa de COVID-19 y el 22 el gobierno decretó toque de queda. Posterior a eso, el 25 de marzo se decretó oficialmente para todos los sectores de la región metropolitana la cuarentena total. La cuarentena general en la región metropolitana no solo empujó al encierro a miles de familias, sino que condicionó la subsistencia de quienes tenían trabajos informales o dependían de industrias que quedaron completamente paralizadas. En medio de todas las carencias que se viven a diario, el Campamento Dignidad pareciera encontrarse dentro de una burbuja donde la pandemia que azota al mundo no existe. El Campamento Dignidad se formó a fines del 2019 y en la actualidad cuenta con 750 familias, las cuales se dividen entre 6 etapas. A pesar de encontrarse en un mismo sector geográfico, cuentan con dirigentes independientes de cada etapa. Este asentamiento se estableció al pie de la quebrada de Macul a finales del 2019, motivado por la necesidad urgente de encontrar un techo para adultos mayores y niños. De a poco, y gracias a la ayuda de varias organizaciones locales, el campamento se fue forjando, no solo como una solución temporal para estas familias, sino también como un mensaje directo a las autoridades en medio de un estallido social. Casera, con el costillar casera, llegó el costillar casera, llegaron las pechugas de Huesada casera, llegaron las pechugas de Huesada casera, aproveche casera, que llegó el huevo, este nivel del huevo. De acuerdo a un estudio publicado en mayo del 2020 por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la organización Techo, se analizan los efectos socioeconómicos y la percepción del riesgo del COVID-19 en campamentos y poblaciones vulnerables. En este mismo se puede observar el impacto que ha tenido la crisis en las áreas sociales. Si bien observaremos las dinámicas sociales de un determinado grupo, debemos ahondar en las variables que van a influir en este fenómeno, ya sean
que no cuenten con elementos para cubrir necesidades básicas y el comportamiento de los individuos. Campamentos y hogares que componen los distintos asentamientos presentan desventajas socioeconómicas que se han sumado al impacto del virus, estos creando una mayor brecha en el ámbito de la desigualdad social. Algunos de los factores que han influido dentro de esto han sido el hacinamiento en viviendas, la prevalencia de empleos informales, las infraestructuras sanitarias, el déficit de urbanización y la falta de conectividad. En Dignidad hay una contradicción que puede ser observada. En el mundo se encuentra en una situación sanitaria crítica, pero al mismo tiempo no hay cuidados básicos dentro del campamento debido a los bajos recursos. Por lo tanto, es importante observar dónde se cruzan las condiciones sanitarias necesarias con las precarias condiciones de vivencias. El fenómeno del COVID-19 ha sido bastante fuerte en términos de impacto y ha tenido diferencias en las áreas de cuidado, acceso de salud y condiciones de vivienda. Si bien al enfrentar una pandemia en distintos sectores económicos podemos observar distintas tasas de mortalidad, niveles de contagio y casos positivos. De acuerdo a Alejandra Vives, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, el principal problema es que Santiago cuenta con comunas muy ricas, con otras muy pobres, con niveles de ingresos dispares, con municipios que tienen recursos per cápita distintos y que afectan a las familias de bajos recursos. Para ahondar dentro del campamento de Dignidad, nos trasladaremos a la comuna de La Florida. Dignidad siempre ha tenido problemas con la municipalidad, principalmente ya que esta toma es ilegal y por otra parte se encuentra en una zona de aluviones, a pie de la quebrada de Macul. Este fue uno de los tantos problemas que se presentaron durante el año 2019 y 2020. Enfrentar la pandemia a causa del COVID-19 requiere una alta coordinación desde todos los sectores de la sociedad, pero también se necesitan personas que se puedan mantener a salvo aisladas de la comunidad, pero si están expuestas a contagio. Pero ambas articulaciones demandan no solo respuestas rápidas, sino que también voluntades que descansen en distintos valores. Por lo mismo es que el actuar del gobierno frente a esta emergencia ha sido fundamental. Sumado a lo anterior, se incrementa la necesidad de contar con ciudades preparadas para enfrentar escenarios de aislamiento y cuarentena, a lo que nuestro país no se encontraba. La extensa población de allegados, migrantes, gente en situación de calle y habitantes a los campamentos en zonas urbanas que están particularmente en riesgo de no solamente contraer enfermedades como el COVID, sino que tampoco cuentan con servicios de salud adecuados. Y también, tal como se menciona, el caso del coronavirus expuso una propagación urgente de coordinación y estrategias por parte del gobierno para crear una red de servicios de salud y vivienda para evitar los hacinamientos y la precariedad de las construcciones. El día de hoy tenemos una invitada especial que nos relatará más acerca de las vivencias y las dinámicas sociales dentro del campamento Dignidad. Estamos el día de hoy con Jessica Tapia, dirigente del campamento. Lleva desde principios del 2019 trabajando mano a mano junto a ellos y ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a construir la escuelita Dignidad. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jessica. Es un orgullo tenerte aquí para que nos comentes cómo han sido los principales focos de contagio dentro del campamento, cómo ha influido dentro de las dinámicas sociales. No han habido grandes focos de contagio. El año pasado, hasta diciembre más o menos, tuvimos 9 familias que mandamos a residencias sanitarias. Solo una no se pudo ir porque el hijo tenía un problema de base muy grande y que las residencias sanitarias no se hacían cargo, por tanto no la dejaron irse. De otros casos que tuvimos, se pudieron pasar afortunadamente en las casas, ¿ya? ¿Y qué hacían en ese caso las dirigentes con nosotros, con la olla común? Era que nos preocupáramos que la familia no saliera de las casas, por lo tanto se les llevaba mercadería, el agua en ese momento, que no era como hoy día que ya tienen más acceso al agua, se les llevaba el agua y nos encargábamos de llevarle las comidas de manera que no salieran. Pero hasta el momento, no hay víctimas fatales, que es importante, y los casos que han habido han sido súper controlados y tiene que ver básicamente porque el año pasado la gente no salía del campamento, la gente estaba dentro del campamento, o sea, había una cuarentena bastante más real que la de hoy.
precisamente porque este año sí han habido más gente con COVID, también controlado, nadie de grandes cuidados o tener que ir a hospitalizarse, eso no ha pasado por ahora. Y eso es porque se flexibilizaron también los trabajos. O sea, mucha gente de la construcción, que es como la mano de obra que está acá, han tenido que seguir trabajando, por tanto hubo algunos contagios en la etapa 6. Pero también fue muy controlado, se avisó, se exigió que la gente aquí por lo menos anduviera con mascarilla, cosa que aquí no se usa mascarilla. Este es un mundo paralelo con respecto al COVID y no sé si lo hablamos en algún momento, aquí el COVID no es una amenaza para la gente. ¿Y por qué no es una amenaza? Porque ellos viven el riesgo permanente entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Aquí vivimos al lado de una quebrada. Por lo tanto, cualquier niño que se pueda caer o se pueda pegar en la cabeza puede ser fatal. Aquí el tema sanitario es grave porque, por supuesto, por estar al lado de una quebrada, por el agua y la luz, por el sistema sanitario que hay en general, obviamente un ratón muerde a un niño y eso también es grave. Entonces, al tema de que sí hay violencia, por tanto aquí te puede llegar una bala loca o como te puede llegar estar entre medio de una pelea o de un asalto y también te puedes morir. Entonces el COVID es un factor más del riesgo permanente en el que ellos viven y creo que es el más manejado para ellos de cara a lo que ellos mismos nos dicen. O sea, no les interesa andar con mascarilla. Obviamente tienen la precaución del lavado de manos, pero no más ni menos que lo que tiene el promedio de la población hoy día. O sea, no es que no te dejen entrar a una casa si no te lavaste las manos. Entonces, acá el COVID se vivió como un factor más de riesgo, pero no el riesgo mayor. Sin duda, una impresionante realidad la que se vive dentro del campamento. Como se ve, los principales focos de contagios provenían de la gente que asistía a trabajar, o también tenía que moverse entre comunas para conseguir algún tipo de alimento o alguna otra cosa. Podría decir que la pandemia logró controlarse dentro del mismo campamento, generando así una especie de burbuja en la cual ellos habitan y pareciera, si bien al haber tenido contagios, parece que el mismo COVID-19 no existiera dentro del mismo, al contar y al escuchar las vivencias de que la gente no toma medidas sanitarias que las están aplicando a lo largo de todo el mundo. Focos, yo te diría que por algún motivo, y creo que es un poco el que te dije anterior, que es que el año pasado la cuarentena sí se hacía aquí dentro del campamento, la gente no tenía, era más peligroso que nosotros viniéramos de afuera y trajéramos el COVID que ellos lo contrajeran afuera. Ellos no salían de sus casas, en general no salían, estaban compartiendo aquí mismo. Pero en términos sanitarios yo te diría que ha sido súper controlado, y también se ha evidenciado que mucha gente de afuera, voluntarios, tienen miedo de venir, siempre pensando un poco como que porque ellos son pobres o vulnerables van a tener más COVID, y fíjate que al revés, yo creo que ha pasado totalmente al revés. Aquí nos han dado casos, no han habido casos críticos. La verdad que no es la conversación, no es el factor de cuidado más grande, no es el riesgo mayor. Creo que hay muchos más latentes en el día a día que el propio COVID. Sin duda, Dignidad nos expone una realidad totalmente distinta en la cual podemos ahondar en este sector vulnerable y marginado de la sociedad, que tuvo efectos posterior a la crisis sanitaria. Por lo tanto, ha logrado mantenerse activo por sobrevivir. Pero esta es una realidad que no estamos observando en notas televisivas, escuchando comentarios radiales. Este sector de la población no le preocupan las aglomeraciones en los malls, el regreso a clases. Al contrario, esta es una lucha latente por tener un lugar donde vivir y resguardarse, ya que no es posible realizar cuarentenas cuando no hay vivienda o servicios básicos. Desde el comienzo de la pandemia hemos visto cómo está afectado a distintos sectores, pero sin duda para Dignidad fue un panorama totalmente distinto. Aquí la verdad es que, un poco como te lo conté antes, no hubo grandes alarmas. Yo creo que la gran alarma fue la cuarentena. Yo creo que es ahí donde la gente recién
cae como en el choco, en el pánico de qué iba a pasar con el COVID, pero con respecto a las cuarentenas y sus trabajos, porque obviamente aquí hay harto trabajo informal, la mano de obra barata, por tanto no estaban tan preparados para una cuarentena y lo extensa que fue. Yo creo que ahí recién la gente se da cuenta de lo que significa el COVID, pero no como enfermedad, sino que más bien por las restricciones que tenía. Por una parte, el mayor miedo que se tenía dentro del campamento era la incertidumbre generada posterior a las cuarentenas, que iba a suceder con los trabajos, con las remuneraciones, con las delimitaciones de movilidad también. Eso sí fue grave, eso sí se notó el pánico un poco colectivo con respecto a qué iba a pasar, un poco como incluso podemos pensar que gente que no ahorra. Por tanto, era difícil decirles que de un día para otro, sobre todo la gente que trabaja en la feria, que más bien como para el día a día, para la comida del día a día o para los gastos. Además, hay un tema muy, muy importante. Para el momento del COVID, cuando llega el COVID a Chile o cuando empiezan las cuarentenas, este campamento recién llevaba 2 meses. Por tanto, había mucha gente que aún dormía en carpa. Esta era una toma muy reciente al momento de la pandemia. Entonces, a ellos se les dificulta el tema no solo de armarse una casa en una toma, sino que también se les dificulta la cuarentena, se les dificultan los trabajos, ya sea los formales, los informales. Esta era una toma que ya tenía recién 2 meses. Entonces, sí hay una historia colectiva ahí, y desde ahí es donde nacen las ollas comunes, que es lo primero que a uno le nace, es que hay que hacer como lo más prioritario de cuando uno viene incluso desde afuera, es como que la comida había que tenerla día a día. Donde sí tuvieron muy buena llegada las ollas comunes, pero creo que lo más relevante ahí es un poco lo que te digo, el tema que no hay un ahorro previo, no había una visualización de cuándo salíamos de una cuarentena, qué significaba hacer una cuarentena, qué significaba estar llegando, no tener tu casa construida, no tener los enseres básicos en sus casas con el COVID. Si bien la pobreza es una dimensión cultural que ha sido marginada durante el último tiempo y las cifras nos informan sobre contagio en algunas zonas vulnerables, se han tomado decisiones sanitarias inmediatas para los sectores afectados. Pero ¿qué sucede con Dignidad? Que desde un principio tomó los resguardos necesarios, tuvo pocos focos de contagio y aún así es un universo muy paralelo a lo que acontece el escenario actual. Yo creo que no se han seguido las medidas, más allá de las cuarentenas del año pasado, más que este año. Yo creo que ya este año no hay un respeto por parte de ellos, sino que más bien de lo que ellos ya tienen que hacer. O sea, es o como o me quedo encerrado, o vivo o me quedo encerrado, digamos. Entonces, en ese sentido yo creo que ellos no han tenido mucho más medidas que las básicas, que hacía usar mascarilla, pero fuera del campamento. Tú aquí la gente la ves transitar sin mascarilla. O sea, incluso a los mismos kioscos tú puedes entrar sin mascarilla. No hay las medidas que uno podría tener afuera, si tú vas al supermercado, o si tú vas a comprar. Acá no las hay. Básicamente dentro del campamento la gente no usa mascarilla, o no sé si hay frecuente lavado de manos, porque obviamente uno no está en las casas ni viéndolos, pero por ejemplo aquí incluso en la escuelita sí, nosotros tenemos que entrar con el alcohol gel y con mascarilla, y nosotros desinfectamos antes de que los niños entren, pero en general, en el contexto general, yo veo muy poca gente que aquí use mascarilla, y me imagino que tiene que ver porque son más de edad, o porque son gente con alguna enfermedad de base que sí ha tomado conciencia, pero la conciencia sanitaria en términos de los cuidados, lamentablemente no los hay. Hemos visto cómo los establecimientos de los campamentos nos expone una construcción social, y que este sentido de pertenencia influye en las condiciones tanto sociales como económicas en un campamento en medio de una crisis sanitaria. El comportamiento por parte de los habitantes de Dignidad es de un resguardo independiente. Es una burbuja de cristal que los rodea, donde ellos tienen su propia vida. En el mismo campamento se pueden encontrar invernaderos, la escuelita, que pasó a ser un símbolo de lucha, de esperanza. También se encuentran negocios, funciones de lavandería. Por lo tanto, podemos
entender, dentro de una esfera pública se formó otro conglomerado calificado como sociedad, el cual se subdivide en sistemas dentro de distintas categorías, ya sea los dirigentes, los estudiantes, los movilizadores sociales. Por lo tanto, este sistema en sí no está aislado. Funcionan de manera individual con normas generales, pero conviven dentro de la misma sociedad, de las cuales se ven marginados. Dignidad tiene una casa matriz, lo que podría ser el corazón de todas las etapas, la aclamada escuelita. Esta comenzó con un container con muchos sueños, con el fin de entregarle educación a aquellos jóvenes y niños que quisieran participar, y el día de hoy cuenta con 3 extensiones, entre una de ellas un invernadero, una sala de computación, sala de estudio para adultos y próximamente baños. Todo esto mediante donaciones y el trabajo de Jessica. La escuelita Dignidad pasó a ser un símbolo de perseverancia, de que efectivamente el estancamiento entre la línea y la pobreza no tiene que ser para siempre, es una puerta de oportunidades. Dentro de este mismo se está educando a jóvenes y niños y también adultos hacia nuevos horizontes para poder ampliarse y a futuro poder desarrollarse como personas. Desde que partimos la escuelita, partimos incluso con los adultos, como concientizando a los adultos para que pudieran concientizar incluso a los niños, de manera de no obligarlos a las medidas sanitarias, que la mascarilla, el alcohol gel, que no fuera aquí impuesto por nosotros, sino que más bien que ya viniera de la casa. Evidentemente eso no lo logramos tan fácil, pero al día de hoy nosotros sí ya lo hemos concientizado del COVID, de lo que se trata, hemos hablado de algunos casos, y hoy ya tienen que entrar ellos con mascarilla, hay que entrar con alcohol gel, ellos saben que al terminar tenemos que pasar toallitas de cloro. Entonces sí hay un trabajo, pero más bien desde el interior de la escuelita que desde afuera de la escuelita hacia la escuelita. Que ha sido tan difícil como porque ellos han tenido, incluso sin quererlo, han hecho una burbuja sanitaria. Yo creo que eso es lo que pasó el año pasado. Ahora que tú dijiste el tema de la burbuja, ellos tuvieron una burbuja sanitaria el año pasado. Y que fue buena dentro de todo porque fue bastante sostenible en el tiempo de poder mandarlos a las residencias sanitarias, el poder cuidar a las familias aquí, aquellas que sí tenían síntomas, y poder hacer una cuarentena básicamente porque no estaban obligadas a ir a trabajar en ese momento, obviamente. Y además porque nosotros teníamos la precaución de pedirles que no salieran, que nosotros nos íbamos a preocupar de llevar aguas, comida y todo lo que les faltase. Nosotros estábamos ahí. Hoy día, claro, hoy día esa burbuja se rompe porque ya se abren las grandes alamedas. Hoy día ya se abren los trabajos, ya la gente hoy día empieza a salir, pero aún así creo que no han habido focos grandes de contagio. Probablemente hubo muchos asintomáticos, también puede pasar y ha pasado, y yo conozco casos en que también lo ocultaron por miedo a ser discriminados. A ser discriminados, porque también ha pasado incluso desde afuera la discriminación. Hay gente que me dice, no, yo no voy al campamento porque hay COVID. Sí, pero hay COVID en todo el mundo, hay COVID en todo Chile, hay COVID en todos los sectores sociales. No porque aquí tengan menos recursos, hay más COVID. ¿Te fijas? Y es súper loco eso, cómo se ha dado, porque a mí me pasa, me dice, no, yo no puedo ir porque hay mucho COVID. Yo le digo, es que ya la gente no tiene COVID, o sea, no hay focos de, o sea, todos podemos tener COVID, nosotras dos podemos tener hoy día sin saberlo, digamos, pero en general de casos críticos, y si hubiese sido crítico, aquí se hubiese hecho demasiado crítico y demasiado notorio. Aquí imposible que un tema de si hubiese habido contagios mayores no se hubiese notado. Por el hacinamiento que hay, porque la gente se conoce toda, porque todos hablan, porque están las dirigentes ahí también al pendiente sobre eso, entonces es imposible que también se haya ocultado. Puede que hayan habido algunos casos que tienen que ver más bien con la discriminación, que incluso el que sentirse mal por el COVID. Si bien los campamentos y hogares que lo componen presentan ventajas socioeconómicas que, sumado al impacto del virus, han creado una brecha mayor en el ámbito de desigualdad, no quiere decir que estos mismos tengan que ser marginados o tengan que tener un estigma de que, debido a las causas o faltas sanitarias, estos sean causantes de una crisis sanitaria o un brote mayor dentro de la misma comuna.
Con respecto al tema del contagio, que no es solo el foco acá porque sea un campamento, sino que esto se puede dar en cualquier lugar. Por ejemplo, nosotros, yo ya llevando más de 1 año y tanto trabajando acá, en el proceso de las ollas comunes yo tenía que salir todos los días a recolectar comida, a comprar comida, a traer la comida, muchos proveedores que iban incluso a mi casa a dejarme cosas que yo tenía que después traer al campamento. Mi día a día partía muy temprano, 7 de la mañana, ya empezar a recolectar, y no solo comía, porque como te conté anteriormente, como el campamento estaba recién en construcción, la gente no tenía enseres básicos como camas, sus cocinas, refrigeradores, por tanto las campañas siempre iban enfocadas a eso, y yo tenía que salir a recolectar a todas las casas donde me llamaban. Yo iba a buscar con un camión, con una amiga que tenía un camión, salíamos todos los días y traíamos de todo, camas, ropa, comida, pero siempre como el foco principal era el mantener la olla común, y adicionalmente recolectábamos de todo para las casas, para formar las casas. Podríamos concluir que se naturalizó la pobreza y la marginalidad social de un sector más desfavorecido de la población. En este momento que se ha acaparado este mayor impacto debido a la crisis sanitaria, hay una brecha socioeconómica que cada vez aumenta en densidad y necesita ser tratada para evitar una mayor exposición al virus. Si bien la crisis sanitaria no distingue sexo, etnia, cultura, ideología, sí impacta de manera distinta a ciertos sectores de nuestra sociedad. Por lo tanto, necesitamos enfatizar como sociedad la relevancia de las dimensiones culturales con el fin de adecuar las situaciones para aquellos sectores más vulnerables. O sea, yo creo que la secuela mayor hoy día es la económica y social, evidentemente. Yo creo que la económica pega un poco por el tema de las cuarentenas, del tipo de trabajo informal que tienen ellos, porque yo creo que es ahí donde más a ellos les impacta. Y obviamente eso hace que todo el proceso del campamento en sí, ya sea para postular a las casas, ya sea tanto en las cuarentenas, esto obviamente va a tener un proceso que es mucho más largo, porque piensa que ha sido para todos nosotros, ha sido 1 año, ya bueno, 1.5 años ya que estamos en esto, donde hemos perdido la continuidad, o donde los plazos para cualquier trámite incluso han sido postergados. Hoy día cosas más básicas para ellos, el registro social de hogares, no lo pueden obtener, por ejemplo. Entonces yo creo que la secuela del COVID, obviamente, no como la enfermedad en sí, que hasta el momento afortunadamente no hemos tenido que lamentar nada grave, pero nada nos dice que de hoy día en adelante sí. O sea, esto es un riesgo latente en la sociedad, no solo aquí. Y esperamos que siga controlado, pero tampoco sabemos. Hoy día nada, no hay ninguna certeza de nada. Esperar que la gente sí en algún momento, y sea lo más pronto posible, siga teniendo o la educación o la conciencia de que sí se tienen que cuidar sanitariamente. Eso es lo primero, porque eso sí nos podría traer consecuencias fatales, porque aquí que sí haya un foco de contagio, esto va a ser mucho más grave que si es en el barrio de al lado. Eso es absolutamente cierto, porque algunos tienen la oportunidad de irse a una clínica, ellos no tienen la oportunidad de irse a una clínica. Sabemos que los hospitales están colapsados, por tanto aquí, si se nos presenta un foco grande, de verdad podemos lamentarlo, y mucho por la condición sanitaria, económica y social en la que se vive en este lugar. Y como campamento, como en lo reglamentario del campamento, yo creo que si los campamentos en promedio son 8 o 10 años, probablemente se les alargue un poco. Quizás se les alargue, también se supone que hay algunas otras soluciones, porque este campamento tiene una condición especial a algunos otros, que tiene que ver que está en una zona de exclusión. Esta es una zona de exclusión, aquí es donde pasó el aluvión del año 93, por tanto está prohibido construir en esta ribera. Más sobre todo si es una toma que tiene todo ilegal, digamos, ya sea el agua, la luz, todos los servicios básicos son ilegales, y la construcción también es precaria.
Así que, como respondiendo a eso, efectivamente yo creo que las consecuencias que trae económicas y sociales y de en términos de su vivienda o del objetivo del lugar de una toma va a ser largo, va a traer estas consecuencias. Y si hay un foco, por supuesto que probablemente sea un poco más grave que lo que se había afuera, por la estrechez, por el hacinamiento. Muchas gracias, Jessica, por estar hoy con nosotros y compartir de esta grata jornada de conversación. Dignidad, un asentamiento que se encuentra en constante peligro de aluviones. No solo eso, también enfrenta el desalojo por parte de la municipalidad y el enemigo más grande, la pandemia y las vivencias diarias. Como se mencionó anteriormente, la pérdida de los ingresos afecta sobre todo este tipo de estrato de población, quienes se encuentra en estado de pobreza y vulnerabilidad. Las condiciones de precariedad laboral producto de la pandemia han sido la amenaza más grande para los habitantes de Dignidad, quienes buscan una solución inmediata para poder encontrar ingresos para alimentar a sus familias. También su constante lucha contra la municipalidad por conseguir una vivienda digna y finalmente la lucha por quitar ese estigma de que todos los campamentos son la fuente de nacimiento del COVID-19. Dignidad busca una nueva oportunidad de surgir, de formar nuevas dinámicas sociales, de sentirse parte de esta sociedad que los ha marginado durante tanto tiempo.